Dios y de la patria, abrimos la sesión de la comisión del día de hoy. Aprovechamos la ocasión de darle nuestro saludo a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Se encuentra aquí en la sala el presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, su presidente Yuri Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias además por compartir, como siempre, las visiones de los municipios en temas de esta naturaleza. Acompaña también a través del Zoom la asesora del ministro Monte, Janet. Le damos la más cordial bienvenida también. Por cierto, saludamos a los senadores que nos acompañan y nuestros asesores en la biblioteca respecto a este proyecto. Secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no hay ningún documento en la cuenta. Bien, aprovechando, señores senadores, y básicamente el Ejecutivo. Entiendo que el subsecretario de Redes Asistenciales tiene algunas dificultades de conexión. Vamos a partir, obviamente, con la voz, con la palabra para Yuri, para que nos pueda exponer sobre este proyecto que busca, ¿verdad?, regularizar la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinado a equipamiento de deporte y de salud. Antes de eso, yo quería plantearle, aprovechando, Janet, que tú estás acá, de que estamos un poco preocupados por el proyecto que dice relación con, porque vamos a enfrentar en los próximos días, en la sala en particular, el proyecto de subdivisiones prediales. Y nos vamos a encontrar con dos opiniones contradictorias. Uno que emana de la Comisión de Agricultura, que aprobó el proyecto de subdivisión de 5.000 a 5 hectáreas y que viene aprobado por la Comisión de Agricultura. Y por otro lado va a aparecer en la sala el proyecto que tramitó, que se vio acá en la Comisión de Vivienda, que fue rechazado. Dos opiniones contradictorias frente a un mismo tema y que evidentemente creo que va a ser necesario retomar el asunto, el tema y ponerle presión de cuál va a ser en definitiva frente a esta contradicción el camino que se va a seguir sobre el particular. En el último tiempo la mayoría de los senadores, uno mismo, ha tenido muchas presiones de diferentes actores respecto de cuál en definitiva va a ser la posición que va a tomarse desde el punto de vista formal en este ámbito, ya que de hecho debe estar afectando o debe tener en alerta a muchos rincones del país en relación a cuál va a ser el camino que va a tomarse respecto de este tema. Y a nosotros nos interesa de sobremanera, porque también habíamos querido, que eran un poco también las conversaciones preliminares, que se pudiese conformar con el Ejecutivo, ¿verdad?, una mesa técnica que todavía no ha sido posible avanzar en ella. Que era la idea, ¿no es cierto?, de convocar este trabajo prelegislativo con los asesores, con la biblioteca, con los organismos técnicos para poder arribar a algún punto de encuentro. De lo contrario, de algún modo nos vamos a ver un poco también para dar respuesta a las inquietudes, a la necesidad de empezar a abrir nosotros alguna alternativa de búsqueda de la construcción de alguna propuesta que se haga cargo de esta realidad. Por eso te dejo, Janet, el tema para que lo vean con el ministro, a quien le deseamos, obviamente, dicho sea de paso, una pronta recuperación, ¿verdad?, de su contagio. Sabemos que es complejo este tema, pero le mandamos la aprovechar de hacerle llegar también nuestros deseos de la pronta recuperación. Te dejo un par de minutos, Janet, si sobre este particular ustedes han pensado en algo más respecto de las conversaciones que hemos sostenido últimamente. Muchas gracias. Presidente, gracias. Le daré los saludos al ministro. Él se encuentra recuperándose, está bastante bien en todo caso. Tuvo unos síntomas que era como un resfrío fuerte solamente. Respecto del tema del 3.516, bueno, el ministro ya ha planteado cuál es la posición del Ejecutivo respecto de la materia y que es básicamente el tema del congelamiento. De hecho, eso fue una propuesta que surgió en el Comité Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio. Usted tuvo ocasión de conocer el proyecto, lo que estaba pensando el Ejecutivo, y próximamente lo vamos a remitir a tramitación al Congreso. Es lo que podría informarle de momento. Ahora, todos sabemos que ese es
una mirada del tema y nosotros estamos planteando el congelamiento y durante el periodo que dure el congelamiento trabajar en una propuesta de futuro del 3516 que se haga cargo de temas tan esenciales como es la cercanía de, por ejemplo, de las zonas de extensión urbana, que básicamente tienen que tener una mirada distinta de otras zonas que son más rurales propiamente tal. Respecto de lo que ustedes habían planteado, se acogió la alternativa de disminuir el plazo del congelamiento y también el poder trabajar por macrozonas. Es lo que le podría comentar al momento. Bien, muchas gracias, Janet. Vamos a estar en contacto sobre los detalles y vamos a ver de qué manera avanzamos entonces con esa situación. Tenemos ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? Tenemos hoy día que seguir avanzando con seguir tratando este proyecto y habíamos convocado a la Subsecretaría de Red Asistencial. Entiendo que están, no sé si estarán conectados ya. Sí, ahí está. Sí, estamos conectados. Muy bien, subsecretario don Fernando Arauz, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos la oportunidad de participar de esta reunión, este proyecto en particular. Entiendo que también está con su jefe de gabinete, don Daniel Jiménez, y el jefe de inversión, el señor Diego Solar. ¿Ah? ¿Es así? Sí, el jefe de gabinete acaba de salir, pero está Diego Solar, aquí jefe de la división de inversiones, acompañándome, presidente. Muchas gracias por los saludos y saludar a todos por su intermedio. Perfecto. No queda nadie más en tu sala, ¿no es cierto? Sí, ahí Sandra Ulloa, que es también una profesional que trabaja en la división de inversiones, abogada. Bienvenida también Sandra. Hay que mencionarlo a todos los que participan de estas reuniones. Subsecretario, bueno, el interés que teníamos de convocarlo a exponer usted era básicamente, dado que este proyecto lo que busca es regularizar la construcción de bienes raíces urbanos que no tienen recepción definitiva y que han sido o fueron destinados para la atención de salud, equipamiento de infraestructura en materia de salud. Y que a consecuencia de esto se nos señalaba que habían algunos recintos de salud que al no contar con su permiso de edificación no han podido evidentemente acceder a obras de complementarias de mejoramiento de infraestructura. Por eso era el interés sobre este particular tener una visión del Ministerio en relación al impacto que tiene este proyecto y hasta dónde afecta el tema. Así que, don Fernando, te damos la más cordial bienvenida y te ofrecemos todos los micrófonos para que puedas participar. Después tenemos en las audiencias también al director de Obras Municipales de Chile, quien nos va a presentar también su opinión respecto a este mismo tema. ¿Ya? Así que te damos la palabra, Fernando. Muchas gracias, presidente. Para nosotros este proyecto es un proyecto que claramente nos afecta. Para nosotros es muy importante contar con un espacio para la regularización, digamos, de construcción de infraestructura sanitaria. Y en ese sentido, tener ese espacio de regularización con el fin de poder acceder a dichos recintos a obras complementarias para mejorar la calidad de atención y la calidad de servicio en nuestro sector. Como un tema altamente técnico, voy a dejar a Diego Solar, que es el jefe de la división de inversiones, la Subsecretaría de Redes, que está a cargo de velar, digamos, y de trabajar en temas de infraestructura hospitalaria y sanitaria en general. Buenos días a todos. Muchas gracias por el intermedio del presidente de la comisión. Saludos a sus integrantes. Y como dice el subsecretario, este es un tema muy importante para nosotros porque efectivamente tenemos infraestructura, actualmente tenemos un porcentaje importante de infraestructura fuera de norma, digamos, que no están regularizados, que no están con sus permisos al día. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a programas, ampliaciones, mejoras o obras mayores que llamamos nosotros. Muchas veces, por ejemplo, hay que organizar un casino, una instalación central de alimentación, o, por ejemplo, o instalaciones producto de nuevas normativas, como, por ejemplo, jardines infantiles,
y así o mejoras en unidades de emergencia o en tratamiento intensivo, digamos, al iniciar estos proyectos nos vemos que nos exigen una regularización para poder tener los permisos adecuados para estas construcciones y poder acometer estos proyectos. De modo que nosotros es un tema súper importante, pues si no, evidentemente nos empezamos a tomar con ello a medida que vamos haciendo mejoras o avances en nuestras digamos, instalaciones. El punto sí es que emprender un programa de regularización, que por supuesto que más allá del trámite administrativo en muchas ocasiones va a requerir de trabajo, digamos de inversión, de invertir en ciertos requerimientos para poder acceder a esta alternativa de regularización a estructura anterior al 31 de diciembre del año 2005. De modo que no es algo que nosotros tenemos que, para poder seguir avanzando, tenemos que catastrarlo y de alguna manera tener una fuente de financiamiento o un programa para financiar, digamos, la regularización de estos proyectos. La mayoría de los casos requieren de inversión, de gasto. Entonces, es importante, digamos, que yo pueda planificarlo a través del tiempo y conseguir una línea de financiamiento específica con DIPRES y así poder hacer un programa de regularización. Y les comento esto porque pienso que probablemente 2 o 3 o 4 o 2 años más podría ser no suficiente. Tal vez esto es algo que debería tener un poquito más de mediano plazo, tal vez 4 o algo que podría, digamos, pasar, digamos, un gobierno, al Estado, por así decirlo. Entonces, en ese ámbito creo que el permiso seguir la ley 20.324 está para nosotros y ojalá fuera un plazo mayor. Puede ser que 2 años, que entiendo que es el plazo que estaríamos entrando ahora, podría ser insuficiente dado el tamaño, la envergadura de nuestra red y la tarea que habría que acometer, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento, la inversión que habría que, digamos, asociar. Eso en términos generales. Bien, muchas gracias, don Diego. Aprovechamos de dar también la bienvenida, se encuentra vía telemática la senadora María José Gatica y se encuentran en sala los senadores Kusanovich, Pascual y Espinosa. ¿Ya? Bien, nos queda claro la opinión del punto de vista del Ministerio de Salud en relación al proyecto, ¿verdad? Que lo estiman que tienen el requerimiento de proyectos de obras que no cuentan con este permiso y que es necesario regularizarlo. Senadores, escuchamos a Yuri, al presidente de la Asociación de los Directores de Obra, y luego hacemos las rondas de preguntas, por favor. Muchas gracias, Ministerio. Vamos a estar atentos, le vamos a dar la palabra ahora al presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, don Yuri Rodríguez. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los senadores y a las personas que se encuentran presentes hoy día en la sesión de esta comisión. Bueno, quisiera señalar que nunca he visto iniciativas legislativas más desprovistas, ¿cierto?, de antecedentes como las que se presentan en relación a las leyes de regularizaciones simplificadas. Porque en este caso, ¿cierto?, acabamos de escuchar la intervención del jefe de inversiones, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde en ningún momento señaló cuál era el estatus en el país respecto de la necesidad de que esto ocurriera. Yo quisiera en este sentido, ¿cierto?, decir que voy a darles un dato muy consistente para efecto de solicitarles, ¿cierto?, que rechacen esta iniciativa de ley de aprobación simplificada, porque en este caso, en nuestra región existe el hospital base de nuestra región, que es el Hospital Van Buren, cuenta con 9 edificios. Es el hospital base de la región, el más importante. Solo 4 de los 9 edificios tienen recepción. Entonces, eso significa, ¿cierto?, que en este caso la autoridad encargada de construir estos equipamientos de salud,
que no son infraestructuras sanitarias. Las infraestructuras sanitarias, les corrijo, ¿cierto?, a las personas en la subsecretaría, se refiere a las plantas de tratamiento de aguas servidas, a los sistemas de ¿cómo se llama?, de plantas de intermedias de residuos sólidos domiciliarios, a eso se refiere. Esas son las infraestructuras sanitarias. Estos equipamientos de salud, como bien decía, requieren funcionar en momentos en que nada funciona. O sea, tenemos el caso de que en un terremoto o en un incendio, la norma, después del 2010, ¿cierto?, mejoró bastante en los requisitos para el diseño y la construcción de este tipo de equipamientos. De hecho, los hospitales están en una categoría de equipamiento que después de un terremoto como el que vivimos en el 2010, que fue de mucha entidad, debe quedar en pie conforme a la nueva normativa, porque se hicieron cambios en la norma sísmica chilena. Por lo tanto, por supuesto que nosotros los directores de obras estamos absolutamente en contra de que ustedes, ¿cierto?, faciliten una situación que no debe ser facilitada, porque en este caso, ¿cierto?, en los equipamientos de salud de nivel mayor, ¿cierto?, hay una complejidad en su construcción que requiere que se cumplan todos los pasos, independientemente, ¿cierto?, de que todos sabemos, los que estamos en este rubro, ¿cierto?, de la fiscalización en las direcciones de obra, que el Ministerio de Salud tiene sus propias inspecciones técnicas. Pero yo les quiero decir lo siguiente, distinguidos senadores: ¿por qué, cierto?, le exigimos al resto de los ciudadanos que cumplan con la ley y a estas y a las instituciones fiscales que tienen personal, tienen recursos, conocen la ley, ¿cierto?, no hacen las cosas como debieran hacer? Yo les digo simplemente, ¿cierto?, que frente a una solicitud como esto, es de sentido común rechazarlas, ¿cierto?, hasta que no se haga una propuesta fundada respecto de cuál es el espectro de edificios de equipamiento de salud que se desea, digamos, se desea cubrir. Y más en el ámbito municipal. El senador Sandoval, que estuvo, ¿cierto?, en el ámbito municipal, en el ámbito municipal nosotros somos los encargados de fiscalizar esta ley, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, ¿cierto?, no existe ninguna circunstancia o atenuante para dejar de cumplirla. No existe ninguna, porque es más, de hecho, cuando se realizan inversiones que no tienen ni permiso ni recepción y que son parte del Estado, ¿cierto?, lo que debería ocurrir, ¿cierto?, es que el funcionario que no denuncie esa situación, ¿cierto?, o que no la haga presente, debería atravesar un mecanismo disciplinario que podría culminar con su destitución. Por lo tanto, yo creo que basta con el tema de ¿cómo se llama?, de ablandar las situaciones que no tienen una justificación, porque aquí, digamos, en la subsecretaría no dijeron nada respecto de decir, mire, ¿sabe que en Puerto Montt tenemos este hospital, ¿cómo se llama?, en Atacama tenemos esta situación con este otro hospital? ¿Cierto que se podría haber una situación distinta? Y más aún, yendo en una derivada más fina, ¿cierto?, podríamos tener que ¿cómo se llama?, que si llegara a ocurrir algo en estos recintos, la responsabilidad administrativa, por supuesto, que no recaería en nadie, y podríamos enfrentar situaciones que, por ejemplo, en el caso de los incendios, hay varios hospitales viejos que se han quemado. Y se han quemado, ¿cierto?, porque no se han actualizado en términos de las exigencias que señala la Ordenanza General en el título 4, capítulo 3, ¿cierto? Señala cuáles son las exigencias de protección en el caso pasivo o activo, ¿cierto?, que deben formar parte de cualquier edificio donde se están resguardando la vida de las personas. Entonces, yo pienso, digamos, que de alguna manera vulneramos la confianza legítima, ¿cierto?, cuando el Estado incumple. ¿Cómo le exigimos a las personas de a pie que cumplan
cuando es el propio Estado el que incumple. Entonces, entendiendo que ustedes obedecen a un electorado que me imagino que algunos de los algunos parlamentarios que promovieron esta iniciativa, ¿cierto?, tienen compromisos con sus electores, pues se comprometieron, le dijeron, oye, vamos a sacar vamos a poner esta ley, vamos a promoverla, la vamos a aprobar, qué sé yo. O sea, démosle una escala, si se va a hacer y se va a hacer igual, yo creo que, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, pensar que un recinto con cargas de ocupación menores a 50 personas, para efecto de que no les sea aplicable del todo la accesibilidad universal, porque una ley del mono, ¿cierto?, no tiene accesibilidad universal. Y cuando ustedes aprobaron, ¿cierto?, la legislación de accesibilidad universal, la legislación de la accesibilidad universal, ¿cierto?, permite que las personas con movilidad reducida tengan igualdad de oportunidades en un 100% para la accesibilidad. Hoy día eso sigue siendo, digamos, un tema que está en transición, con mayores avances, que si ya, qué sé yo, en 10, 20 años más vamos a tener quizás una mayor accesibilidad y también no solamente para las personas de movilidad reducida, sino que también para aquellos que tienen una sensorialidad reducida. Pero estamos avanzando en eso. No podemos desprendernos de una norma que se aprobó aquí, ¿cierto? Porque esa norma igualiza a los chilenos. Entonces, pienso que, ¿cómo se llama? Que una excepción de esto podría ser recintos con cargas menores a 50 personas y lo otro, ¿cierto? Es que si hay problemas con... de hecho, el propio Ministerio de Salud es realmente, para las personas que trabajan en esto, saben lo difícil que resulta tramitar resoluciones sanitarias de funcionamiento en las autoridades, en las oficinas territoriales de la autoridad sanitaria. Todos sabemos lo difícil que es atravesar. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor no es el caso de redes asistenciales, pues no le corresponde, pero en el caso de la Subsecretaría de Salud Pública, ¿cierto?, en la estructura de funcionamiento de ellos, al tema al que le dan menor prioridad es a los temas que están relacionados con la construcción. Lo estiman un tema fútil, pero zoonosis tiene personal, tiene recursos. Zoonosis, control de vectores. Tiene alimentos, tiene mucho personal y tiene fiscalizadores. Esto ocurre en todo el país, ¿eh? No estoy diciendo no estoy hablando de una región en especial. En todo el país, aquellos que tienen que ver con saneamiento sanitario, que son aquellos que autorizan los proyectos de agua potable y alcantarillado particular, resulta que para jurisdicciones completas son 1 o 2 personas. Es una burla. Es una burla. Entonces, yo diría que, ¿qué cosas haría yo para efecto de, ¿cómo se llama?, de darle una solución al problema que plantea el subsecretario de redes asistenciales? Primero, ¿cierto?, que pudiera singularizar su solicitud. Segundo, ¿cierto?, de que para todo efecto avanzaran dentro de la ley de modernización del Estado, ¿cierto?, avanzaran con la digitalización completa y total de los trámites que ellos realizan y pasaran del formato de la autorización a la declaración, que es coherente con lo que sucedió hace muchos años atrás con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde tú no presentas un proyecto a aprobar eléctrico o de gas, sino que el instalador autorizado declara lo que construyó, y si declara algo que es falso, él pierde su licencia. Él pierde su licencia seca. Entonces, eso le daría mayor dinamismo a una situación que hoy día no lo tiene. De eso, ¿cierto?, de eso debería hacerse cargo el Ministerio de Salud respecto digamos, a las competencias que el Código Sanitario le entrega. Y por otro lado, ¿cierto?, desde el Ministerio
desde el Ministerio no deberían estar del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Que es la casa, que es nuestra casa, la casa de los directores de obra. No deberían estar, no debería estar para nada de acuerdo con un proyecto como esto, porque precariza, ¿cierto?, la situación, la situación de las personas en los momentos en donde más se nota, porque en el momento de la emergencia. Y el MIMBU en este sentido tiene una responsabilidad también en el DOM en línea, que es una plataforma de trámites que automatiza los trámites relacionados con los permisos de edificación y que podrían ser una muy buena alternativa para simplificar los trámites a los cuales deben ser sometidos la totalidad de los locales. Dicho esto, ¿cierto? Vuelvo sobre lo que pensamos que podría, ¿cómo se llama?, poder ser aceptado, es solicitudes de regularización para recintos con cargas de ocupación menores a 50 personas. En ambos casos, en el caso de los equipamientos de salud y en caso de las sedes sociales. El resto de o sea, no tiene sentido que ustedes le den luz verde a un proyecto, ¿cierto?, que pueda pasar sobre las normas urbanísticas de un plano regulador, porque ahí lo que hacen, ¿cierto?, en el caso de que estos edificios, por ejemplo, un edificio sin permiso de edificación, un edificio hospitalario, sin permiso de edificación, que ¿cómo se llama?, que no cumple la norma urbanística porque la norma urbanística se actualizó, ese edificio, ¿cierto?, vulnera la decisión y la facultad privativa de un municipio para definirse sus propias normas urbanísticas. Entonces, pienso yo que, ¿cómo se llama?, que esta cuestión es, en lugar de ser win-win, es, no sé cómo se llama en inglés, pero perder-perder. Esto es perder-perder. Eso es, pues, presidente. Esa es la opinión de los directores de obra de Chile. Y además, en la anterior ley no tenemos registro de aplicación para ¿cómo se llama?, para recintos hospitalarios, diciendo además que, por ejemplo, en el caso de que el Van Buren, para volver sobre él, ¿cierto?, tiene 9 edificios y 4 con permiso de recepción. Entonces, aquí lo que tenemos es que aquí hay una animosidad de incumplir la ley. Y eso en el estatuto administrativo y en la ley de probidad, ¿cierto?, tiene un castigo. Entonces, yo no pretendo con esto pedir castigo, porque seguramente en mi comuna también debo tener edificios sin recepción, postas y qué sé yo. Pero las leyes están hechas para cumplirlas y los funcionarios públicos estamos para hacerlas cumplir. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, Yuri. Excusamos, se tuvo que retirar el subsecretario de redes, pero se quedó el equipo asociado al ministerio, a la subsecretaría de redes asistenciales. Así que muchas gracias, subsecretario. Estamos atentos de todas maneras a lo que podamos tratar en este sentido en particular, ¿ya? Senadores, sin duda estamos frente a un tema que tiene una lista bien interesante que plantea el presidente de la asociación, y creo que efectivamente es necesario hacer algunos procedimientos, y esa es la idea de estas audiencias, de ir recopilando informaciones que son en realidad necesarias para avanzar o no respecto a este particular. Y le voy a ofrecer la palabra al senador Fidel Espinosa, luego a la senadora Claudia Pascual. Presidente, yo quisiera, como miembro de la Comisión de Vivienda, en primer lugar señalar, ¿no es cierto?, de que me parece una falta de respeto la exposición de redes asistenciales. Lo digo con mucha honestidad. O sea, 2 minutos para no decir prácticamente nada, una falta de respeto no conmigo, sino que con toda la comisión desde mi punto de vista. Yo creo que eso le hace daño, obviamente, a la imagen de nuestro gobierno, claramente. Quizás es porque, obviamente, todavía ese ministerio en particular está todavía lleno de profesionales de otra línea política que no quiere que este gobierno le vaya bien, pero este es un tema que efectivamente a mí en lo personal me preocupa enormemente, porque en los años que llevo en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, y hoy día como senador no había visto una intervención tan irrespetuosa como la que tuvimos recién de 2 minutos, en donde no se dijo prácticamente nada
y no se da un diagnóstico de la situación real que tenemos en el país en esta materia, que es lo mínimo, si vamos a tratar un proyecto de ley de este tipo, que los señores parlamentarios y parlamentarias quisieran saber. Lo encuentro inconcebible, de verdad que me da un poco de vergüenza y se lo voy a expresar a la señora ministra porque eso no corresponde. Respecto a los planteamientos del proyecto, yo quisiera quedarme con muchos de los temas que aquí se han planteado por parte de don Yuri, por varias razones. Tuvimos varias semanas discutiendo aquí el proyecto de ley de las parcelaciones que tanto, de una u otra manera, temática han traído al país, que ha sido de debate público. El gobierno va a insistir, ¿no es cierto?, con un tema de congelamiento, y cuando hablamos del congelamiento, yo en esta misma intervención dije que el congelamiento era una mentira, porque era un congelamiento que después ningún gobierno se iba a deshacer de ese congelamiento e iba a impedir de por vida el que alguien pueda tener libre acceso a tener una parcela. Esto es bien parecido, pero desde otro tenor. Esto es como la ley del mono también. Pues. La ley del mono todos ya saben que, oye, cuando se cumpla el plazo la vamos a volver a postergar. Entonces aquí o las condonaciones. Aquí nos pasa algo bien parecido. Yo quiero coincidir en muchos de los aspectos que ha planteado don Yuri. ¿En qué sentido? Es que tenemos una mala cultura en este sentido de no incorporar al iniciar un proceso de mejoramiento, porque también aquí debemos, don Yuri, por su intermedio, presidente, saber de que tenemos que buscar algunos mecanismos que solucionen el problema, porque aquí el afectado final es el beneficiario del sistema de salud que está en mal estado. Entonces, desde ese punto de vista, yo comprendo y comparto lo que usted señala. Los funcionarios públicos tienen que hacer cumplir la ley, y aquí se omiten por largos años. O sea, hay muchos servicios de salud que tienen múltiples profesionales de todo tipo y son incapaces de llegar a tener en sus provincias respectivas, en sus servicios de salud respectivos, un análisis con el cual se pueda medir también su gestión, su quehacer. Porque creo que es importante, si yo asumo como director de un servicio de salud y tengo en mi territorio 15 establecimientos, ¿no es cierto?, que están en condiciones de este tipo, es decir, sin sus regularizaciones respectivas, al menos yo entregaré ese servicio cuando entregue mi mandato con la mitad o menos de ellos ya solucionado. Pero aquí no está ocurriendo eso en el país. Aquí se sigue para adelante, se tira para adelante nomás, y hasta que no ocurra una desgracia, ahí todo el país y aquí el Parlamento va a decir, no legislaron nunca, tuvieron la culpa, no lo hicieron, o cuando lo hicieron para flexibilizar más. Yo eso lo comparto plenamente con usted. Yo creo que llegó un momento que esto ya no puede seguir así. Y por eso acojo mucho sus planteamientos. O sea, aquí ni siquiera en los servicios de salud hay una digitalización, como se dice usted, de lo que ocurre en cada establecimiento. Y si nos abocáramos, obviamente, a tener profesionales dedicados a eso, que hagan bien la pega, podríamos avanzar muchísimo en este tema. En algunos casos son observaciones menores para poder tomar la recepción definitiva, y en otros son ya casos mucho más graves. Pero tienen que abordarse, porque en definitiva, si seguimos así, nos va a ocurrir que el día de mañana, ni Dios lo quiera, va a haber un incendio trágico en un hospital que ya no ocurrió. Va a existir un incendio trágico en un hospital, en un centro de salud, donde con muerte de personas, y nos van a decir, bueno, mire, si esto no tenía ninguna recepción nunca, no lo tuvo de 1980. Y ahí nos va a llegar a todos. Así que yo, en este caso puntual, yo no estoy dispuesto a apoyar este proyecto de las condiciones que viene, porque esta es una forma nomás de seguir prolongando algo que tiene que enfrentar, y que tiene que enfrentar el Ministerio de Salud de una vez por todas. Lo otro es mediocridad, no enfrentarlo es mediocridad de mi punto de vista. Y no lo digo por este gobierno en particular que lleva 10 semanas, lo digo porque ha sido un problema que ha venido por largo tiempo arrastrándose y atravesando gobiernos. Y creo que tiene que buscarse un mecanismo intermedio, porque tampoco se trata, con eso termino, tampoco se trata de que no podamos tener la posibilidad de mejorarlos, porque en definitiva hay que buscar un mecanismo que nos permita, y ahí sus opiniones son muy importantes, un mecanismo que nos permita tampoco paralizar situaciones futuras en donde a gritos se está pidiendo la reparación de algún establecimiento que pueda estar en estas condiciones. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador. Senadora Pascuale y luego el senador Kusanovich. Muchas gracias, presidente. Buenos días, y saludar tanto a los representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales como al presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile. Yo quisiera primero, entendiendo, digamos, las dificultades y entendiendo las diferencias de opinión, incluso entre los expositores,
plantear que la situación para mejorar y regularizar este tipo de cosas requiere a lo mejor visiones legislativas acotadas, pero requiere por sobre todo diagnósticos claros y requiere también un mínimo de sinergia interinstitucional. A mí me parece que no puede ser que se conozcan o no se conozcan de antes, vengan los problemas de hace 15, 20, 30 años atrás o sean de los últimos 2 meses, que no existan planes que permitan regularizar en conjunto entre Ministerio de Salud, municipios, direcciones de obras, todos los recintos de salud del país que requieran esa regularización. Es una responsabilidad con Chile y con sus ciudadanas que están afectados por las distintas temáticas de salubridad, digamos, del país, de salud, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, que tampoco esté esa misma sinergia para los recintos deportivos, que es el otro gran objetivo de este proyecto de ley. No es cualquier infraestructura de obra social, entiendo que son solo recintos deportivos y recintos hospitalarios. Lamentablemente en estas dos exposiciones no tenemos el diagnóstico ni de lo uno ni de lo otro. Lo quiero decir, no lo tenemos ni por parte de las DOM ni lo tenemos por parte de la subsecretaría. Entonces, yo lo primero que quiero plantear es que creo que, claro, que efectivamente ojalá pudiéramos tener más antecedentes, si esto implica que pudiéramos generar esa iniciativa por parte de todos los organismos pertinentes e involucrados en este proyecto, o que debieran involucrarse en este proyecto de ley de seguir su tramitación, sería muy importante, porque me parece sumamente grave que tengamos, por ejemplo, en esta región, como lo dice don Yuri, 9 edificios vinculados al Hospital Van Buren y que, sin embargo, solo 4 tengan recepción final. Claro, no se trata de que se salten las normas los otros 5, pero ¿qué estamos haciendo entre todos para que se regularicen esos otros 5, digamos, ¿no? Y esto no solo le pasa al Van Buren, le pasa a muchos CEFAM en todas las comunas de nuestro país, digamos, ¿no? Y además en lugares que, como lo comenté en la sesión pasada de la comisión, con recintos deportivos en lugares que están altamente consolidados urbanísticamente y que fueron construidos en periodos de tiempo que no solo no existían las normas mejoradas del terremoto, post-terremoto del 2010, sino que no existían, por ejemplo, voy a volver a citarlo, Estadio Víctor Jara en la comuna de Santiago Centro, el límite con Estación Central. No tiene los requerimientos de estacionamientos mínimos que le exigen hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para regularizar? Yo me imagino, yo insisto, yo creo que los temas que tienen que ver con prevención de incendios, con vías de escapes, con accesibilidad universal, todas esas cosas no pudieran relajarse. Sí, en algunos lados yo estoy dispuesta a relajar el tema de los estacionamientos porque, por ejemplo, hay equipamientos que están en estadios o en centros deportivos o, no sé, incluso algunos centros hospitalarios que efectivamente están tan consolidados todo el alrededor que no hay por dónde, digamos, ¿no? Tener esos estacionamientos. Pero, insisto, todo se debería ver un caso a caso y no en una situación general, digamos, ¿no? Indudablemente. Ahora bien, yo compartiendo, digamos, ese tipo de situaciones, tengo también la inquietud, porque creo que hay que ser bien justos. Hay situaciones en las cuales los temas de respetar, por ejemplo, la accesibilidad universal no se da con todos. Supermercados Nathaniel Cox de pleno Santiago Centro no tiene accesibilidad universal y les puedo asegurar que hay varios supermercados que no tienen accesibilidad universal porque están más preocupados de impedir que se roben el carro del supermercado, colocando esos fierros que impiden la pasada del carro. No solo no tienen la plataforma de accesibilidad universal, sino que tienen escaleras y además tienen estos topes que no entra una silla de rueda, que no entra entonces, mucho menos entonces yo creo que, claro, tenemos que ser consistentes con todos, digamos, ¿no? Entonces lo planteo para poder también ir mejorando estos temas para todos y para todas, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva, mi pregunta, tengo una pregunta para la subsecretaría de redes asistenciales a través de el jefe de inversiones, don Diego, es: ¿no hay un catastro porque nunca ha habido un catastro o es posible o hay que actualizarlo? ¿Y cuándo se pudiera tener este catastro de la cantidad de infraestructura hospitalaria o de
recintos asistenciales de salud que requieren ser regularizados. Y en segundo lugar, a don Yuri, preguntarle qué posibilidades hay, qué sucede con todas aquellas construcciones anteriores al 2010 y sobre todo las más antiguas, que no se hicieron antes, digamos, de estas mejoras en la construcción de la norma, qué posibilidades hay de implementar, entonces, si es que no es por la vía legislativa o si es por la vía legislativa, porque usted coloca solo la alternativa en carga de ocupantes menores a 50 personas, pero por sobre 500 personas, que es lo que está regularizando este proyecto, si no recuerdo mal la cifra, ¿no? ¿Qué otras alternativas pudieran haber para poder mejorar y regularizar lo más rápido posible, pero sin hacerle el quite, digamos, a los requerimientos legales, digamos, ¿no? de la ley? Eso es un poco lo que quería preguntar. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, senadora. En realidad el proyecto no hace mención de carga, solamente de años de prórroga para los efectos de la vigencia de la ley actual, hasta donde tengo entendido. Los antecedentes se habían presentado, pero a mí me pareció leerlo. Ya. No, el que estaba leyendo el comparado, no solamente hablo. Sí, está bien, pero me parece, lo vamos a chequear ya. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes, a los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales. La verdad que yo creo que la idea acá es buscar una solución cuando es imposible cumplir la norma existente. Por ejemplo, el tema que plantea la senadora del estadio. Cuando no hay manera de cumplir, hay que buscar una alternativa para cumplir, que está fuera de la norma, pero que se puede realizar. Siempre hay alguna solución o algún tema. El problema es que hay que solucionar estas cosas porque hoy en día están funcionando y sin norma. Entonces, la verdad que es como estúpido esto, digamos, lo tenemos funcionando, porque si no debería estar clausurado. ¿Y por qué no está clausurado? Entonces, porque nadie lo quiere hacer, porque nadie quiere tomar una decisión. Por lo tanto, lo mejor de esto es buscar la solución de qué cambio hay que hacer para regularizar y ver de qué otra manera, que no esté en la norma, pero que es una alternativa viable para temas de seguridad, etcétera, puede ser una alternativa. Y esto hay que buscarlo, digamos. Yo soy ingeniero y siempre hay una solución. Pero hay que buscarle una salida pronta a esto, porque si no, seguimos viviendo con el problema y como que lo pasamos a tomar como parte de la vida diaria. Y eso no puede ser. En Chile, yo siempre he dicho, las instituciones dejaron de funcionar y cada vez funcionan menos. Y ese es el problema que estamos viviendo, digamos. Así que yo creo que hay que buscar una solución a estos problemas que están casi imposibles de ponerlo a la norma, y hay que buscarle una norma alternativa que pueda solucionar el problema y la dejemos todos estos edificios y infraestructura en norma, digamos. Yo creo que ese es el espíritu de esto, digamos. Bien, muchas gracias, senador. Debo hacer una aclaración a propósito del comentario que hizo la senadora Claudia Pascual, en el sentido de que el equipamiento de deporte, efectivamente la norma vigente, que no está vigente, ¿verdad?, señala que el equipamiento en construcciones de un solo piso que contemple una carga de ocupación de hasta 250 personas deberán ajustar un plano simple, suscrito, etc. Y en aquellos casos de 500 deberán ajustar un informe de estabilidad estructural y otras tantas más. Así que tenía razón, senadora Pascual, por favor. Yo me quedé solamente con la moción de la norma que apuntaba básicamente al proyecto en particular, no a la ley, no a la ley que rigió hasta el 2014, que efectivamente tenía esa exigencia. Finalmente, para sumar en este tema, en realidad, creo que siempre en nuestro país siempre estamos como arreglando la carga en el camino, ¿verdad? Y en algunas materias estamos, desgraciadamente, siempre como que teniendo que ir reaccionando frente a la realidad. Hay algo que evidentemente, dicho sea de paso, la Subsecretaría de Redes, don Diego, nos interesa de sobremanera, y del mismo modo salió un oficio desde esta comisión requiriéndole al Ministerio información pormenorizada y detallada de qué recintos de salud
no tienen, ¿verdad?, la respectiva regularización y ojalá con el máximo de información detallada para saber de qué magnitud del problema se estaba hablando, porque esto efectivamente, esta moción nace a consecuencia de lo que se reconocía aquí en la región de Valparaíso, donde habían 5 recintos hospitalarios que no contaban con las respectivas recepciones de obra. Esto lo llevo a la necesidad, como bien señalan los senadores, de que, y por eso están aquí, dicho sea de paso, la subsecretaría y también por la cual convocamos, invitamos a las directores de obras para que nos pudieran exponer e ilustrar sobre los alcances, el mecanismo, la magnitud del problema que se está viviendo en este tipo de recintos. Porque como muy bien señala el director, el presidente de los directores de obra, hay como una cadena de incumplimientos de obligaciones en tener, ¿verdad?, al final del día hoy recintos de diferente naturaleza, de los que aquí se han mencionado, en una condición donde no tenga su respectiva regularización. Y efectivamente hay una cadena de omisiones que hablan de la fragilidad del sistema de fiscalización y control que tiene en nuestro país. Yo pienso, por ejemplo, incluso más desde la propia Contraloría, ¿ya? Cuando hace la recepción de, hace supervisiones de obras y temas, bueno, las propias direcciones de obra, ¿ya?, que sabiendo que existe una instalación, ¿a cuántos vecinos llegan también las direcciones de obra a fiscalizar cuando alguien está parando un par de tablas, ¿no es cierto?, y no tiene permiso de edificación, y sabemos que estas obras son imposibles de ocultar. Estamos hablando de obras de envergadura y estamos además hablando de obras que tienen un enorme significado, primero por la infraestructura, por la seguridad, por todo lo que eso significa. O sea, estamos hablando de un área de enorme cantidad de implicancias que esto tiene. Por lo tanto, como tú muy bien señalas, Yuri, también aquí hay una corresponsabilidad de las propias administraciones, porque claro, uno como ente público tiene la obligación de cumplir la ley, y si no la cumple, el que no la cumple, ¿verdad?, o el que a sabienda que no lo está haciendo, también tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del pertinente, ¿verdad?, incluso en plazos y tiempos hiperacotados. Por lo tanto, hay una realidad, pero también hay una realidad objetiva, que hay recintos que hoy día tienen esta connotación, que tienen esta situación y que evidentemente tenemos que procurar meterlo, ¿verdad?, dentro de la línea formal, y que esto obviamente no pase bajo ninguna circunstancia por flexibilizar de manera tal de que se terminen por reducir la exigencia y por lo tanto la seguridad y la calidad de los trabajos que se están haciendo. Así que creo que me parece que, más allá del tema, dicho sea de paso, además, el Ejecutivo también planteó en la última sesión la realización de un trabajo con los equipos técnicos para avanzar en alguna propuesta, pero creo que comparto plenamente las observaciones que hace el presidente de los directores de obra en relación a la necesidad también de que cambiemos las conductas, la forma y también hagamos cumplir la ley, y también comparto absolutamente lo que han señalado algunos senadores respecto a que tenemos que hacernos cargo de una realidad que existe y que obviamente no puede seguir en esa condición de ambigüedad o de ilegalidad que evidentemente hay que ser, sin que eso implique, salvo circunstancias muy excepcionales, saltar, ¿verdad?, las normas que obviamente rigen en este tipo de temas. Así es que, Yuri, te ofrezco la palabra y después se lo ofrezco a don Diego para que rondee sobre los requerimientos y veremos cómo vamos a avanzar nosotros con este en particular. Yuri. Gracias, presidente. Bueno, respondiendo la pregunta que hace la senadora, ¿qué sucede con las construcciones que son anteriores al 2010 y a las normas a la norma sísmica que se actualizó post 2010, ¿cierto? Y si se pueden arreglar los edificios hospitalarios anteriores, es totalmente factible lo que usted consulta, senadora. O sea, se pueden todos los edificios que ¿cómo se llama?, se pueden reforzar estructuralmente y dejarlos en condiciones de poder responder frente a una solicitación sísmica, ¿cierto? En proyectos se usa un criterio en que cuando una reparación excede el 30% del valor material de la obra a reparar, ¿cierto?, se recomienda la reposición, ¿cierto? Entonces, eso habría que hacer el análisis caso a caso de ver si las reparaciones que requieren los edificios
para solventar sísmicamente un terremoto o en el caso de las protecciones activas de incendio. Si la inversión representa más de un 30% del valor material del edificio, lo que debe haber es en lugar de una regularización, debe postularse al Sistema Nacional de Inversiones por una reposición de ese edificio. Y lo otro me parece que es súper importante es que podemos hacer un trabajo colaborativo que no se hace. De hecho, no sé, la Contraloría, en vez de estimular el principio de coordinación entre la institucionalidad, lo ataca, lo repele. Digamos. Entonces, el principio de coordinación, ¿cierto?, entre la institucionalidad del Estado podría perfectamente servir como para que las municipalidades, a través de los equipos que el alcalde designe, en cada una de las comunas, podrían diagnosticar, ¿cierto?, con cada una de las direcciones o servicios de salud, porque todo el país está dividido en jurisdicciones de servicios de salud, diagnosticar cuáles son los edificios obsoletos para poder excluirlos de esto. Porque, por ejemplo, un edificio de clase E, ¿cierto?, un edificio AOVE, yo no lo excluiría. Porque no hay forma de que podamos predecir su comportamiento sísmico. O edificios de madera que están obsoletos, afectados por xilófagos, chao. O sea, hacer una limpieza de los edificios que bien que no tengan permiso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Puedan ser mejorados sin reponer, para efecto que valga la pena hacer una ley que permita hacer una regularización de ellos. Y dentro de esa regularización también me parece un antecedente muy importante, que se solicite la anuencia al municipio en aquellos que no cumplen las normas urbanísticas del plan regulador, que se solicite la anuencia al municipio, en términos de que si ese edificio tiene total o parcialmente comprometida, ¿cierto?, la consolidación de una estructura vial o qué sé yo, o de un destino, o el destino efectivamente está prohibido, producto del antiguo edificio. El edificio hospitalario o deportivo está en medio de una zona industrial, ¿cierto?, que no tiene compatibilidad con el uso, ¿cierto? Ese informe debiera entregarlo la dirección de obra de cada municipio o el alcalde propiamente tal, porque recuerden que los municipios no tienen todos asesoría urbana, son re pocos. Hay algunos asesores urbanos que están dibujando el columpio de la plaza, digamos, o sea, no trabajan en lo que dice la ley orgánica respecto de lo que tiene que hacer, cuáles son las funciones de asesoría urbana. Que ese es otro tema que es más largo, que no es la pena tocar ahora, pero respecto de los requisitos también debería haber uno en que la municipalidad se pronuncie respecto de que ¿cómo se llama? De que el uso es compatible y que no perjudica, digamos, la consolidación del plan regulador vigente. Porque, por ejemplo, imagínense que pasa una calle por el medio. ¿Cuánto tiempo va? Porque la regularización lo que hace, ¿cierto?, es permitir que eso persista. Pero si tenemos que hay una calle que está atravesando un complejo hospitalario, vamos a esperar que el edificio se caiga producto de los terremotos, podríamos esperar 2 o 3 antes de que se caiga, por la buena calidad de la construcción en Chile. Pero no, eso va a impedir que se materialice, ¿cierto?, la voluntad del plan regulador en el sector. Y ese informe debiera emanarse desde el municipio. Eso, presidente. Sí, bien. Muchas gracias, Yuri. Sí, queda claro el rol. Y hablamos de asesor urbano, imagínate, hay municipios que todavía ni siquiera tienen direcciones de obra, ¿no es cierto? Y todavía están más atrasados. Y en mi región tengo municipios que, bueno, en subsidio lo hace el ministerio, el CEREMI, ¿no es cierto? Pero no tienen en el lugar ni siquiera directores de obra. Para tener direcciones de obras entre 2, 3, 4 municipios que por uno no pueden, pero varios, una buena solución también. Sí, Exacto. bueno, sí, pues bueno, hoy día la ley sí, efectiva. O debería existir lo mismo que pasó con los juzgados de policía local, que antes no existían todos, y la ley se creó expresamente, ¿no es cierto?, en todos los municipios del país. Tengo municipios donde el juez de policía local
hace lo que dices tú, algunos asesores urbanos probablemente le complican la vida al vecino más que ser colaboradores en el sistema. Pero bueno, mira, hay un tema sí que evidente que resulta de esta sesión, es que estamos frente a un problema que tenemos que buscar dentro de las salvedades, dentro de las circunstancias que pueden afectar, ver los mecanismos que se tema en relación a enfrentar estos detalles. Es básico y esencial contar con el catastro absolutamente del Ministerio en relación a quiénes están. Así que, don Diego, yo no sé si tienen ustedes información adicional o al menos esperaremos, ¿verdad?, que sí, tiene la palabra. Yo, bueno, por el escenario del presidente y en concreto la pregunta de la senadora Natalia Pascual, efectivamente redes asistenciales no cuenta con un catastro. No tenemos un catastro de situación. Se ofició, en su momento hubo un intento que el objetivo era, digamos, estrictamente elaborar este catastro, pero eso no se ha concretado, no se ha hecho el seguimiento correspondiente. Yo personalmente me puedo comprometer a darle continuidad a ese trabajo y a tener un catastro para la comisión. No les quiero decir exactamente un plazo exacto porque tengo que ver, digamos, la envergadura de la tarea a cometer, pero sí me comprometo de todas maneras a iniciar, digamos, la ruta del catastro, para que tengamos información y poder, digamos, abordar este tema de manera definitiva, como bien decía el senador. Bien, muchas gracias, don Diego. Y bueno, senadores, yo creo que para avanzar en este tema hay dos situaciones que pudiéramos tomar como cursos de acción. Uno, nosotros aprobamos en general la idea de legislar en la sesión pasada. Y el objetivo de eso es entender que frente a la realidad que existe, tenemos que generar los mecanismos que permitan resolver un problema, porque lo peor es seguirlo postergando o seguirlo arrastrando, ¿verdad?, sin una solución. Independiente, como bien señalas tú, Yuri, independiente de las corresponsabilidades que hay detrás en quienes, ¿verdad?, han incumplido en llevar adelante, en hacer cumplir evidentemente la ley que por lo demás le obliga absolutamente todo, así como al más modesto ciudadano, ¿verdad?, que quiera hacer una pequeña ampliación de su vivienda en cualquier rincón del país, con mayor razón obviamente a cualquier mecanismo de Estado, que entiendo que a veces el Estado le echa para adelante frente a determinadas circunstancias, pero que estamos enfrentados a una realidad que tenemos que buscar el instrumento y los mecanismos que sean posibles resolver el problema que se está planteando. De alguna manera, blanquear, resolver, sanear, con todas las incertidumbres que muchas veces genera y que Fidel lo ha planteado muchas veces, ¿verdad?, que a veces lo transitorio, y que es casi como una cultura nuestra, lo transitorio siempre al final se transforma en definitivo. Pero como estamos hablando de recintos del ámbito de salud, yo creo que va a ser súper relevante que nosotros busquemos sus mecanismos. Vamos a esperar, si les parece, senadores, la información técnica, de los catastros pertinentes, de qué magnitud estamos hablando del problema, por la vía de los equipamientos comunitarios deportivos, no sé, podríamos también requerir la misma información a través de alguna vía complementaria, no sé, el ministerio, los propios municipios probablemente deben tener, ¿no es cierto?, información sobre ese particular, el Ministerio de Desarrollo Social, pedirle a través de los proyectos que eventualmente hayan sido objeto de financiamiento en materia de infraestructuras deportivas, tiene que haber algún registro, los gobiernos regionales que también financian obras en este ámbito. Y una vez que tengamos ese catastro, ver de qué manera limpiar, habrá situaciones que resolver, y con el Ministerio, Janet, necesitamos obviamente, como fue el compromiso, ver de qué manera llevamos adelante esta discusión. Pero evidentemente que la información base que no tenemos es absolutamente fundamental acotarla en el menor tiempo posible. Nosotros, si les parece, buscaremos los mecanismos de oficiar a las entidades que eventualmente nos puedan complementar las informaciones adicionales. Eso está acordado, yo no sé, secretario, si lo podemos reiterar, a objeto de, porque nos falta toda la otra información, en el ámbito de salud lo podemos requerir directamente, pero en el ámbito de los equipamientos deportivos, veamos. Presidente, si le parece, podemos oficiar a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la MUCH,
y a los gobiernos regionales que financian quizás, y al Ministerio de Desarrollo Social, que es el que da los RS de los proyectos para ver la factibilidad de ejecución. ¿Lo acordamos así, eso? Senadora Pascual. Sí, presidente, solo solicitar por su intermedio si también aquí el presidente de la Asociación de Direcciones de Obras Municipales de Chile también pudiera recabar la información, al menos en las comunas más altamente consolidadas urbanísticamente, de qué recintos críticos de salud y deportivos requerirían también este tipo de regularizaciones. Yo creo que puede, o sea, tener a lo mejor una lupa en algunos casos nos pudiera también ayudar, presidente. Bien, perfecto. ¿Incorporaremos sus antecedentes en la petición que se haga, secretario? Sí, le hacemos el oficio a la Asociación de Municipalidades, a los directores de obra. Hagámoslo genérico para que, ¿cómo se llama? Para que se forme una base de datos. Sí, hagamos un catastro global. Sí, y así, y ¿cómo se llama? Y se asigne la responsabilidad. Usa el micrófono, por favor. Propongo que se haga un catastro global nacional que quede bajo la responsabilidad administrativa de la Seremi de la Seremi Minbu. ¿Para qué? Haciendo uso de las potestades que le da la ley, pueda pedir, ¿cierto?, la información para la conformación de un catastro nacional de equipamientos de salud y equipamientos deportivos de todas las escalas, ¿cierto?, en lo posible de todas las escalas, ¿cierto?, y que tengan una ubicación, una geolocalización. Sí. Con eso se podría discriminar, ¿cierto?, más adelante, información más dura, que es si tienen permiso o no. Perfecto. Pero es esencial que ustedes cuenten con esta información cada vez que se meten a legislar respecto de situaciones tan finas. Presidente, al menos que yo colocaría al menos como algún límite, digamos, que tenga la misma de lo que no está vigente y que debería estar, que está vigente o no vigente de la propia ley que está ahora, digamos, ¿no? Entonces, con carga de equipamiento de 250 personas hasta 500 y de más de 500, para no colocar las más chicas, digamos, Sí. ¿no? Perfecto. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que yo creo que lo que habría que hacer acá para hacer este tema bastante rápido es darle la facultad a las municipalidades de tomar la decisión de qué cosas se puede pasar o no a cumplir, o de qué forma se puede cumplir el tema, y darle un plazo, por ejemplo, todas las construcciones hasta tal año para atrás, para que se termine y se pongan al día. Pues si nosotros nos vamos a poner a ver todo caso a caso, la cuestión se va a alargar mucho. Yo creo que ese es un deber. Cada institución tiene su deber y nosotros tenemos que entregarle la herramienta como para que busquen una solución. Yo creo que todo tiene solución, hay que buscar soluciones alternativas, etcétera, y terminar con este tema, pero yo haría más genérico de poner una fecha y darle la responsabilidad a alguna institución de que busque las soluciones caso a caso. No, bien, me parece, yo creo que esa es la idea. Además, va a ser extraño contar con esa información, ¿eh? Es un autorreconocimiento de las faltas que tenemos. ¿Eh? Bien. Senadores, no sé, Janet, si tú tienes algo que agregar, alguna cosa. Senador, en la línea de lo que planteó el presidente de la Asociación de Directores de Obras, nosotros en la sesión pasada hicimos presente que nos parecía que la ley 20.324 tenía exigencias demasiado mínimas respecto de los equipamientos, tanto de salud como de deportivos, y por eso habíamos propuesto que incluso se utilizaran, se hicieran mayores exigencias conforme a otras normas que se había aprobado, que es la 20.898. Así que hacer presente que también nos asiste la preocupación que manifestó Yuri, y por eso habíamos planteado la alternativa de generar mayores exigencias. Ahora, respecto de los catastros, yo supongo que cuando él, por su intermedio, se refiere a que la Seremi Minbu
tendrían que solicitarle la información a los municipios. Se supone que son los municipios los que tienen la información sobre las edificaciones que están en sus respectivas comunas y cuáles son aquellas que están regularizadas y cuáles las que no están regularizadas. Supongo que lo estaría viendo de esa manera, me queda la duda. Sí, por favor, Yuri. Gracias, presidente. Lo que pasa es que no todos los municipios contestan a la petición de información, incluso a la Ceremi, a las distintas Ceremis de Minbu de la región, de las distintas regiones, les cuesta un montón que las direcciones de obras contesten. Pero en la ley, las Ceremis de vivienda tienen facultades, ¿cierto?, de ¿cómo se llama?, de supervigilancia sobre las direcciones de obra que las pueden utilizar para efecto de que ese catastro efectivamente llegue a puerto. O sea, ustedes tienen las facultades legales para recopilar esa información y a quien no quiera contestar, ¿cierto?, poner las medidas que correspondan. Bien, sí, senadores, me parece absolutamente... vamos a requerir por todas las vías posibles. Además, en aquellos municipios donde no están las direcciones de obra, va a ser la seremía. Por eso vamos a requerir la información a los respectivos alcaldes, ¿verdad?, de ambas asociaciones, al Ministerio de Desarrollo Social en relación a la recomendación técnica que hace por efecto de la inversión, ¿no es cierto? Ellos podemos perfectamente requerir a todos los proyectos que le han otorgado en el ámbito de salud o de recintos deportivos recomendaciones técnicas de ejecución a los gobiernos regionales, porque son parte de las carpetas de financiamiento de estos proyectos. Lo acordamos de esa manera, ¿no es cierto? Estamos hablando a las dos asociaciones, el Ministerio de Desarrollo Social, gobiernos regionales y la Ceremis Minbu, sin dejar de señalar, ¿verdad?, el compromiso del Ministerio de Salud. ¿Estamos acordados con eso, ¿no es cierto? Bien. Senadores, yo finalmente quiero agradecerle, Yuri, una vez más, la participación siempre rica en antecedentes, que estén acá, van a estar siempre, son parte fundamentales de todos estos procesos. Le agradecemos también a la subsecretaría, vamos a estar muy atentos a estos catastros nacionales, regionales, locales de la infraestructura que está en esta condición, y sobre la base de esos antecedentes trabajaremos con el Ejecutivo para afinar con mayor precisión, ¿verdad?, el objeto de dar una solución a un problema que evidentemente nunca debió haber existido, menos desde el punto de vista de la gestión de la administración pública, y que por lo más necesitamos buscar solución, ¿ya? Así es que muchas gracias a todos, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.